Bienvenidos. En este video vamos a revisar lo referente al capítulo 2 del trabajo final de graduación que corresponde al marco teórico. En específicamente la agenda que vamos a tener o que vamos a revisar es el concepto de marco teórico, su importancia y el proceso de creación. Entonces, ¿qué es un marco teórico? El marco teórico es una exposición de ideas sobre elementos que vamos a encontrar en referencias bibliográficas, que es lo que vamos a denominar teoría, sobre las cuales después vamos a fundamentar, alimentar y mejorar nuestro trabajo final de graduación. Como se ha mencionado en videos anteriores, un trabajo final de graduación es un documento o un trabajo que es objetivo. Objetivo significa que debe estar fundamentado en evidencias, que debe estar fundamentado en fuentes de información, que debe estar fundamentado no a partir de un criterio subjetivo, sino realmente bajo una búsqueda sistemática de información que haya permitido tener fundamentos que tienen raíces a partir de investigaciones formales. Entonces, en el marco teórico se hace una síntesis de esta información encontrada y que a su vez está directamente relacionada con la temática que vamos a trabajar para así proporcionar tanto a una persona lectora como a nosotros como investigadores un conocimiento sobre la temática a desarrollar. Entonces, un buen marco teórico requiere, por lo tanto, de una buena búsqueda bibliográfica, que en próximos videos estaremos viendo sobre la temática de revisión bibliográfica. Entonces, ¿qué no es un marco teórico? Porque cuando hemos hablado de tomar las ideas desde fuentes de información, algunos pueden ser que estén pensando en este momento que es una cuestión de poner puros conceptos. Y lastimosamente, en algunas ocasiones hemos venido equivocando ese concepto precisamente, porque creemos que es únicamente ir poniendo definiciones. Pero un marco teórico no es un diccionario, no es un glosario, ni tampoco es un conjunto de copias textuales de datos o conceptos. Hay personas también que han considerado que un marco teórico es ir poniendo citas y citas y citas textuales sin ningún trabajo a nivel de redacción, sin ninguna creación de literatura, sin ninguna reinterpretación, lo cual es incorrecto. Porque si bien es cierto que es la sección del trabajo final de graduación donde mayor uso se hace de las fuentes de información y de las técnicas de referenciación según el modelo APA que trabajamos en esta maestría de gerencia de proyectos del tecnológico, sucede que también requerimos que haya una construcción de idea de parte de ustedes donde puedan también contraponer conceptos teóricos y de ahí obtener una visión que será la que se vaya a aplicar durante el desarrollo del trabajo. Ahora bien, un marco teórico tampoco es colocar ideas sin ninguna línea de reacción, sin ninguna conjunción de los diferentes puntos que se están tratando. El marco teórico debe llevar una concepción clara, un objetivo o una meta de lo que esperamos que esas personas lectoras del documento finalmente puedan comprender. De ahí que su construcción muchas veces vaya de lo general a lo específico, trabajando por temáticas, siempre temáticas relacionadas al tema. Entonces, un marco teórico, como ya he más o menos venido explicando en la lámina anterior, es una construcción completa del fundamento teórico. La idea es no dejar ningún elemento en sí cubrir desde la construcción de la teoría, pero tampoco es incluir elementos que al final no vamos a utilizar. Eso lleva a entender que por lo tanto el marco teórico es un proceso constructivo desde el día uno que se inicia el trabajo final de graduación hasta el día último en que se entrega, porque habrán algunos elementos teóricos que podemos considerar ser parte del proyecto, pero que a posterior dejamos sin realizar o dejamos de aplicar porque en su momento dado alguna decisión o alguna condición apareció y entonces implicó que eso elemento inicialmente estudiado ya no lo requiramos. Por lo tanto, el marco teórico va a estar constantemente en modificación y en construcción.
Además, debe tener una línea de redacción que permita hilvanar ideas que nos lleve a entender precisamente ese avance de lo general a lo específico y realmente vaya construyendo bases sólidas sobre los fundamentos que queremos desarrollar. Y debe ser construido desde la literatura. No se construye desde la visión personal de ninguna persona investigadora. Tiene que ser construido desde la visión de la literatura que ya ha sido validada a nivel de la profesión. Puede incluir elementos normativos, regulatorios, legales, siempre que tengan alguna relación con la temática. Entonces, si en la tema requerimos de algún conocimiento sobre algún elemento normativo específico que aplica al desarrollo del proyecto, este debe ser incluido también en el marco teórico. Entonces, como mencionaba, es un proceso vivo, es un proceso que está en constante construcción y deconstrucción, aunque suene extraño, pero es cierto. Normalmente no es un cúmulo de ideas, sino que se va a ir sintetizando, se va a ir haciendo cada vez más esbelto y robusto, pero siempre asociado a la temática principal del proyecto. Esto es lo que implica precisamente es que ustedes agreguen información en algún momento, luego quiten esa información, agreguen otra nueva o estén en esa constante modificación. Por eso debe verse como un proceso vivo. Lo importante de las primeras etapas es que la redacción sea clara, cumpla con las normas del lenguaje español o el castellano, que es el de nosotros, y de esta manera también mejorar cada vez más los aspectos de redacción y de claridad de ideas. ¿Cuáles son las funciones entonces del marco teórico? Ya que hemos venido hablando mucho de cómo construirlo y para qué es. Bueno, primero ustedes como investigadores, obtener conocimiento y fundamento. El día de mañana, cuando ya presentan el trabajo final de graduación, deben realizar análisis, una defensa, pero en esa defensa también se va a evaluar su conocimiento y fundamento teórico que tengan. Por lo tanto, si no construyen un marco teórico de una manera formal, bajo una lectura seria, tratando de capturar la mayor parte del conocimiento, no van a tener fundamentos para poder explicar de una manera correcta su tema. En una segunda instancia, también va a servir para dirimir y conocer posiciones acerca del tema. ¿Por qué? Porque podemos encontrar visiones opuestas. En estos temas de gerencia de proyectos hay contraposiciones, en algunos casos tienen elementos también similitudes, pero en otros casos son antagónicos. Pero estas divergencias o estas posiciones es importante conocerlas para con ello poder desarrollar realmente y tener una visión más integral del proyecto. Porque entonces significa que no necesariamente hay que casarse con una visión, porque tal vez el caso que estemos estudiando es una excepción a esa regla y requerimos de estas otras posiciones. Se va a generar también puntos sobre los cuales ustedes pueden fundamentar su análisis. Van a tener un mejor conocimiento, un fundamento, pero también van a poder generar un análisis más estructurado, considerando que también dentro de esta revisión del marco teórico hayan encontrado casos similares y hayan entendido cómo fueron atacados estos casos. Con ello, a partir de eso, entonces pueden tener mejores fundamentos cuando desarrollan sus puntos de vista. Y pasamos al cuarto punto que viene con el tema de investigaciones de campo. Les va a permitir también cómo ha sido atendida la problemática que están trabajando en el TFG para poder ver o obtener visiones distintas de cómo trabajarlo y también poderse referenciar o apalancar en esas que hayan sido casos de éxito. También permite refinar posiciones iniciales, con lo cual no significa que ustedes no puedan mejorar. Como siempre se ha mencionado, en un TFG hay una visión inicial con la cual partimos, pero después se puede ir refinando la posición conforme vamos obteniendo más información y el marco teórico nos va a permitir en ese refinamiento. Y también pueden generar nuevas preguntas de investigación que pueden ampliar la visión del trabajo. ¿Cuál es el proceso de elaboración del marco teórico? En realidad es muy simple. Son 4 sencillos pasos. El primero, planear y estructurar. Como buenos gerentes de proyecto, ustedes, profesionales que van a hacer en esta rama o que ya son en esta rama, saben que el planeamiento es sumamente importante. El TFG o el marco teórico no puede iniciar si no planean. ¿Y qué planean? ¿Qué temáticas son las importantes del proyecto? Ya hemos construido en el paso anterior las categorías de estudio. Ya tenemos una base para saber qué es lo que tenemos que estudiar.
y ese estudiar es lo que tenemos que desarrollar. Fuentes de información posible a buscar para poder cubrir estas temáticas y hacer una revisión de literatura sistemática que valoraremos en otros videos cuando veamos la temática propiamente sobre técnicas de investigación. Entonces, esta revisión de literatura tiene que ser sistemática, tiene que ser seria, tiene que ser objetiva, no tendiendo a poder justificar una posición y tratar de encontrar con ellos elementos que no justifiquen cuando puede ser una posición realmente subjetiva. Después, el paso 2 es que teniendo esa información, organizarlo. Organizar, categorizar la información, establecer puntos, similitudes y demás, y con ello poder entonces ir ordenando ese cúmulo de información. Lo tercero, comenzar a redactar, hacer una primera redacción de esos puntos porque la redacción es sumamente importante. No todos los días practicamos una redacción formal. Por eso es importante comenzar a redactar para volver y llegar al paso 4, releer y volver a escribir. Este proceso de 4 pasos se tiene que hacer constantemente. Cada vez que nos llegue algo que ocupe llegar a una modificación del marco teórico, requerimos volver a establecer estos 4 pasos. Por eso es un proceso vivo y continuo durante la elaboración del TFG. Entonces lo que se escribió hoy no está escrito en piedra para el día de mañana, sobre todo a nivel de fundamento teórico. Entonces es importante que lo tomen en cuenta y no se frustren si en algún momento se solicitan cambios. Entonces, la estructuración del marco teórico está muy relacionado a temas como objetivos, variables o categorías y con ello establecer los temas. Aquí un pequeño ejemplo que no tiene que ver con gerencia de proyectos, pero que es bastante claro en permitir esa estructuración desde la construcción de variables. El objetivo general implica determinar causas de la delincuencia de los adolescentes. Entonces, tenemos objetivos como específicos, causas psicológicas, factores sociales, económicos, que esas serían nuestras variables. En el caso de ustedes, las categorías de estudio. Y desde las categorías de estudio, entonces establecemos las posibles temáticas. Vean que precisamente un tema que sale general de todo el proyecto de la delincuencia juvenil. Pero, ¿qué ocupamos estudiar de la delincuencia juvenil? Vean que no es un concepto. No estamos solamente poniendo concepto de delincuencia juvenil, no. Delincuencia juvenil como tema. ¿Qué tenemos ahí? Características. Ese es un punto importante porque vean que queremos estudiar causas psicológicas, factores sociales, económicos. Entonces, ¿qué son características que tiene la delincuencia? Lo segundo, el concepto. ¿Ven? Ahora sí podemos construir un concepto y después puede ser también el estudio de consecuencias. ¿Cómo se construiría toda esa primera sección? A partir de artículos, investigaciones, resultados de estudios a nivel nacional, como los del Instituto Nacional de Estadística en Censo, perfiles que haya hecho, por ejemplo, el Ministerio de Justicia. Entonces vean que hay diferentes fuentes de información, pero estamos desarrollando una temática. No solamente son conceptos. Estamos buscando poderlo definir, valorar, crear un conjunto de elementos que después nos permitan hacer discusión. Porque en la parte de discusión, por ejemplo, podemos hablar si esas consecuencias de la delincuencia va a estar asociado también con factores económicos o sociales a futuro. Ahora, una segunda temática sería las causas de la delincuencia. Entonces hablamos de factores psicológicos, físicos, socioeconómicos. Podemos hablar de estructura de la sociedad desde el punto de vista socioeconómico, podemos hablar desde el punto de vista de la sociedad de las causas psicológicas, podemos abordar cada uno de estos temas de una manera más amplia, pero volvemos al mismo punto, no es un diccionario. Es una construcción de una temática completa a partir de puntos importantes que le van a permitir después a la persona lectora comprender el tema y el estudio y en qué estamos generando discusión. Y a ustedes como personas investigadores tener la claridad de cómo hacer el análisis de resultados porque tenemos esta fundamentación. Ejemplo, si una causa psicológica les apareció en su estudio que no está mapeado en la teoría, tienen los fundamentos también entendiendo de dónde sale el resultado de la teoría, en saber por qué a ustedes sí les apareció en la teoría no y genera una rica discusión para ponerlo en el plano que tal vez falten más investigaciones que den como mismo resultado esta causa psicológica o que pueda ser un caso aislado pero de importancia en ciertos grupos poblacionales. Pero sin haber construido este marco teórico, esa discusión no pasaría de ser una simple
subjetividad de un punto de vista propio de ustedes. Entonces, esto es lo que constituye un marco teórico. Lleva mucha redacción e investigación, sobre todo literatura. Pero lo importante es que no lo vean como una etapa aislada del TFG, sino que realmente es en todo momento que hay que estarlo realizando. Aquí les dejo bibliografía para que puedan profundizar en el tema y espero que haya sido de valor este video para la construcción de su trabajo final de grabación.